saluda Óscar Acuña, jefe de producto de Laboratorios Vago, en vivo de nuestra fanpage de Facebook. Estamos en compañía de la doctora Graciela Chávez. Buenas tardes, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy agradecido, doctora, contigo de que puedas estar con nosotros aquí nuevamente en este directo que estamos haciendo de nuestra fanpage. Hacemos este vivo siempre con la intención de poder llevar información oportuna, información que pueda ser de utilidad para todos nuestros seguidores y también para el público en general que quiera en algún momento poder acudir por información real, severa, oportuna para diferentes temas que tratamos de salud desde nuestra fanpage de Laboratorios Vago del Paraguay. Doctora Graciela Chávez, esta ya es la tercera vez que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es oportuno porque septiembre es el mes del corazón. Entonces, esta serie de charlas para la comunidad, dirigida a la comunidad y a los pacientes, me parece demasiado importante. Así mismo, doctora. Doctora, ¿qué día es el Día del Corazón para el septiembre? El 29. El 29, así mismo, el 29 de septiembre. Bueno, doctora, teniendo en cuenta que estamos en un mes tan importante y también para poder aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros seguidores, queremos empezar hoy el tema que vamos a tratar es el infarto. Doctora, ¿qué nos puede decir qué es el infarto para entender un poco? El infarto es cuando hay una obstrucción en la circulación del corazón y el músculo muere a causa de esa obstrucción. La falta de riego en el corazón por horas lleva a la muerte celular y el infarto es una enfermedad prevenible, ese es el mensaje. Entonces, definiendo de esa manera en donde podemos salvar al corazón, existe todo un mecanismo que debemos activar para poder abrir esa coronaria. Entonces está lo que llamamos el código infarto, que vamos a hablar posteriormente. Entonces la idea es que la gente maneje que el infarto puede ser transmural, es decir, abarcar todas las paredes del corazón, se llama infarto con supra del nivel del ST, es el que se debe reperfundir en un periodo de ventana de 6 horas y salvar una vida. Así es. Doctora, muchas veces así a nivel coloquial entre nosotros hablamos, la gente habla de paro también, le dio un paro, dice. ¿Es lo mismo que a una persona sufra de un paro cardíaco que de un infarto o no es lo mismo? No es lo mismo. El infarto, como te decía, es una obstrucción en una arteria. El paro cardíaco se debe cuando ya no hay actividad eléctrica en el corazón. Un infarto puede llevar a un paro, de ahí probablemente la confusión, ¿verdad? Sí. Así es. Doctora, ¿qué nos podés decir un poco de lo que es la angina de pecho? La angina de pecho es el dolor retroesternal, es el dolor de filiación coronaria. Es cuando duele el corazón. Normalmente la gente dice el corazón no duele. Hay que entender que el corazón duele en forma de opresión. Entonces la angina de pecho hay que definirla de la siguiente manera: dolor opresivo en la región retroesternal, en el área de la corbata, que puede irradiar a mandíbula, esos son los dientes, el hombro, el brazo izquierdo, en el área cubital. Es un dolor que generalmente se relaciona con el esfuerzo, cede con el reposo y con la administración de dinitrato sublingual cede el dolor. Este dolor, que puede irradiar también a la espalda, ¿sí?, es un dolor, como decía, opresivo. Generalmente el paciente lo muestra con la mano extendida o con un puño cerrado. En general el paciente dice: me oprime el pecho. Y esa sensación que cuando se prolonga en el tiempo da una sensación muy fea. Entonces la angina de pecho la tenemos, hay una clasificación de la angina de pecho hasta llegar a la angina prolongada y la angina inestable y luego el infarto. Entonces es un paso previo al infarto. Así es, doctora.
Doctora, hablamos entonces un poco de lo que ya el infarto, de lo que es una fase previa, que es justamente la angina de pecho. Doctora, ¿podemos hablar de algunos mitos que hay en cuanto al infarto? Se habla a veces de que el infarto no afecta a las mujeres. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿De dónde sale un poco esto? Muchas veces el dolor precordial era desatendido en la mujer, ¿sí? Y justamente nosotros, las cardiólogas sobre todo, estamos haciendo toda una lucha para luchar contra este mito, ¿verdad? Porque el infarto ocurre también en mujeres y realmente hay que atender muy de cerca al dolor precordial en la mujer. Normalmente los hombres son los que más tienen infarto y la mujer está como protegida por las hormonas, entonces muchas veces tienen un infarto más tarde en edad que los hombres. Entonces por eso creo que ocurrió todo este tema del mito, pero el infarto también ocurre en mujeres y muchas veces llegan tarde, justamente porque no se le da la atención necesaria. Y eso estamos tratando de revertir en los médicos jóvenes, los médicos generales, para revertir este concepto. El dolor precordial en la mujer debe ser atendido. Doctora, ahora que decís eso nomás, no sé si es una pregunta un poco muy estadística. ¿Hay una incidencia entre hombres y mujeres de cantidad de infarto entre uno y el otro o no hay ese dato? Sí, hay mayor prevalencia de infarto en los hombres. Sí. Hay mayor. Muy bien. Doctora, una vez que entendemos lo que es el infarto, que entendemos un poco las fases previas, así como nos estabas explicando, que desmitificamos un poco el tema del infarto en las mujeres, que también puede ocurrir, que hay que atender. Doctora, ¿podemos hablar un poco de las causas que conducen a un infarto en un paciente? Sí, en general, como decíamos, hay una obstrucción en la arteria. O sea, es lo que ya se llama la enfermedad arteriosclerótica de las arterias coronarias. Esta obstrucción se va produciendo a lo largo por factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están los factores de riesgo como el colesterol elevado en la sangre, la diabetes, el tabaco, que va lesionando la pared interna de las arterias y se va formando lo que se llama la placa de ateroma. Esto puede fisurarse, ¿sí? Y puede formarse un coágulo que obstruye el vaso en algún momento dado. Muchas veces se le relaciona con el estrés, ¿sí? Cuando también hay un vasoespasmo en la coronaria, o una lesión del vaso en donde se produce un coágulo que obstruye totalmente la luz del vaso. Este es el mecanismo por el cual se produce. Entonces, hay factores a considerar hereditarios. La edad es un factor de riesgo. También el ser hombre es un factor de riesgo. Los antecedentes familiares, sumado a una mala alimentación, a una falta de actividad física diaria, el estrés cotidiano, son factores ambientales que hacen que se pueda producir una lesión en nuestras arterias. Por eso que corregir los factores de riesgo es fundamental para prevenir el infarto. Totalmente, doctora. Es tan importante lo que decís porque muchas veces con esas pequeñas cosas que estás hablando, de repente disminuir el consumo de alcohol, no abusar, la actividad física, podemos ir por lo menos minimizando las posibilidades de sufrir un infarto en algún momento, ¿verdad? Así es. Doctora, hablaste de algo importante que me parece la edad y que me interesa mucho también, ¿verdad? O sea, hablamos de que hay los factores de riesgo. Una persona joven también, si tiene factores de riesgo, ¿puede presentar un infarto o no? Sí, también. Justamente la edad cada vez más precoz de los infartos y de la enfermedad cardiovascular es una preocupación por parte nuestra. Y eso se debe a las condiciones ambientales y
y se debe también a muchos factores de riesgo que cada vez son más frecuentes en jóvenes y el abuso de drogas también, entre ellas la cocaína, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener presente de que nuestra sociedad actual, por la prevalencia de factores de riesgo, es mucho más predispuesta a tener un infarto. Excelente, doctora. Y cada vez en personas más jóvenes. Súper interesante porque cuando hacemos este tipo de charlas, creo que es importante que todas las personas, sea de la edad que sea, podamos estar escuchando y aprendiendo de esto. Así mismo. Doctora, síntomas, podemos hablar de síntomas que hablaste de un dolor de pecho, prolongado, de un dolor sí, prolongado en la región retroesternal, ¿sí? Que generalmente lo manifiesta con la mano extendida, vuelvo a repetir, porque es un dolor opresivo, ¿sí? Puede tener sensación de falta de aire, ¿sí? O sea, dificultad respiratoria, puede tener palpitaciones, puede tener síntomas como sudoración, mareos y sensación de desfallecimiento. Esos son los síntomas que hacen pensar que cuando uno tiene un dolor prolongado, más de 20 minutos, y no cede, irradia a esas áreas que volvemos a repetir, mandíbula, hombro, brazo izquierdo, en el área cubital, la región de la espalda. Esos son síntomas que hace, que nos sugiere de que debe consultar y lo más rápido posible. Doctora, bueno, también por supuesto la prevención es lo que decías, la actividad física, la disminución de las drogas, ¿verdad? Tanto lícitas como ilícitas, alcohol, tabaco y bueno, cocaína por supuesto. La alimentación es muy importante, seguro. Sí, la alimentación cumple un rol fundamental porque debe ser una alimentación baja en grasas. Hay que incluir las verduras. Hay una regla que se debe cada uno preguntar, ¿verdad? ¿Cuántas verduras y cuántas frutas estoy comiendo hoy? Porque la regla dice 5 porciones en el día, 3 verduras y 2 frutas cada día. El mayor consumo de frutas, verduras, el agregar los cereales, que son muy importantes también por las fibras, las legumbres, es fundamental, los lácteos descremados, cuidar el consumo, disminuir el consumo de carne roja, así aumentar el consumo de carne blanca, entre ellas el pescado, el pollo. Debemos aumentar el consumo de semillas y frutos secos por la proporción de grasa buena que tiene para el corazón. Disminuir el consumo de sal, controlar la presión arterial, es fundamental, ¿verdad? Y para ello el consumo de sal, entonces se sugiere al paciente que agregue todo lo que es el laurel, el orégano, todas las especies para saborizar sus comidas. Entonces es fundamental también que use un aceite bueno, que se recomienda el aumento de la grasa monosaturada o polisaturada en la dieta del paciente, a un aceite de oliva extra virgen, de canola. Se habla mucho del omega 3 también, doctora. Sí, el omega 3 justamente es por el contenido de grasa buena de los alimentos. Con esto ayudamos a que nuestra grasa buena le gane a la grasa mala. Entonces aconsejamos al paciente el modo de cocción de los alimentos. También es importante que prefiera los alimentos horneados, que prefiera a la parrilla, pero el consumo de grasa disminuir, ¿verdad? Y las frituras por sobre todas las cosas, porque en la fritura, al calentar el aceite, se forma grasa trans. El paciente debe aprender a leer el etiquetado del producto y a leer el contenido de grasa trans de lo que consume. Por eso los snacks
hay que tener mucho cuidado. Y los alimentos ultraprocesados, los embutidos, se debe disminuir al mínimo, porque esta alimentación de esa forma nos lleva a consumir mucha sal también. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta no solo, como decía, el modo de cocción, sino disminuir al mínimo las frituras, ¿verdad? Y bueno, en líneas generales lo que podemos decir, ¿verdad? Pero cuanto mayor sea la cantidad de verduras que consumamos, estamos haciendo ya mucho. Estamos haciendo mucho para prevenir. Doctora, algo importante es, bueno, de que se van a seguir sucediendo los infartos y muchas veces, bueno, una persona que tuvo un preinfarto, ¿qué pronóstico hay de la situación o del evento para este paciente a futuro? Por supuesto tiene que seguir con todos estos cuidados, ¿verdad? Para tratar de evitar que se suceda nuevamente. Claro, los pacientes que entre comillas tuvieron un preinfarto, la posibilidad que tengan un infarto es elevadísima. Entonces se debe trabajar con el control estricto de los factores de riesgo. La medicación tiene que ser adecuada por los especialistas para que, junto con la actividad física, la disminución del estrés, el abandono del tabaco, se logre los objetivos terapéuticos. El preinfarto es un motivo muy frecuente de consulta en las urgencias. Es lo que le llamamos angina inestable, que con el protocolo de tratamiento logramos estabilizar esa placa y muchas veces logramos que se obstruya totalmente y que llegue al infarto, ¿verdad? Por eso la gente le llama un preinfarto, en realidad una angina inestable, ¿verdad? Doctora, entonces, tanto para prevenir como posterior a un preinfarto, es lo que citaba, son tanto las terapias o los tratamientos que uno puede hacer como tratando de disminuir los factores de riesgo, y seguro también hay un tratamiento farmacológico que llevar en paralelo, ¿verdad? Y de rehabilitación, que es puntual hacer énfasis, ¿verdad? Que existe toda una rehabilitación cardiovascular en un programa de ejercicios que el paciente puede realizar. Entonces se lo evalúa totalmente con los estudios en reposo y estudios también en esfuerzo para valorar el corazón tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista eléctrico, y así evitar las complicaciones. Generalmente también cuidamos de tratar las comorbilidades del paciente, es decir, el sobrepeso, tratar de lograr el peso adecuado a su estatura, ver si tiene alguna otra enfermedad de base concomitante como enfermedades endócrinas. La diabetes debe estar muy bien controlada. Entonces nosotros le decimos al paciente, aunque tomes la mejor droga para el corazón y hagas todo en referencia a tu dieta y todo, si no tenés controlada la diabetes con una hemoglobina glicada de 6, que es la meta en el objetivo de la diabetes, probablemente no va a ser igual a un paciente que se esté tratando en forma óptima la diabetes. Los resultados van a ser mucho mejores. Doctora, qué importante es que hayamos repasado un poco todo desde lo que es el infarto, de conocer las fases previas, los tratamientos, los factores de riesgo, doctora. Doctora, ¿te gustaría agregar algo más para toda la gente que nos está mirando ahora, que nos va a mirar después también en este material que vamos a dejar? ¿Alguna recomendación más de las que hemos hablado aquí? Sí, que acuda al médico para hacer una evaluación cardiovascular de los factores de riesgo. Muchas veces nosotros tenemos la experiencia de que el paciente va a consultar por un problema de la piel, pero no piensa en los factores de riesgo. Entonces, lo que nosotros hacíamos, dábamos charlas en las antesalas del IPS para poder conocer
todo esto que estamos hablando, una vez que el paciente conozca, pase a una evaluación de los factores de riesgo, le invito a nuestro programa de prevención cardiovascular a su riesgo, en donde nosotros hacemos la evaluación de los factores de riesgo cardiovascular y le decimos al paciente, usted tiene un riesgo moderado para complicaciones cardiovasculares. Lo mejor es tener como un pasaporte de salud en donde diga, esta es tu situación, este es tu peso, tu índice de masa, esta es la meta, esta es tu presión, estos son tus números. El colesterol está en riesgo, cuál es el colesterol bueno y el malo, que hablábamos en la entrevista anterior, ¿verdad? Debemos saber cuál es el valor de glicemia óptimo, la circunferencia abdominal que tenemos que tener, para poder saber en qué situación estamos y poder colaborar en forma activa en el tratamiento. Porque el paciente hoy día tiene que tomar un rol activo en su tratamiento y el tratamiento de la familia. Entonces es importante que consulte a su médico de confianza y que no lo haga muy esporádicamente. Un paciente que tiene un factor de riesgo debe controlar mínimo cada 3 meses a ver cómo estoy. Es fundamental hacer ejercicios físicos diarios, cuidar la alimentación, lograr el peso adecuado a la estatura, es fundamental, el control del estrés, dejar el tabaco y ojo con el tabaco de segunda mano, también el tabaco pasivo, ayudar al paciente para dejar de fumar, cuidado con el alcohol y las drogas. Entonces, con todo esto, nosotros podremos evitar este mal que aqueja no solamente a nuestra población, sino al mundo entero como primera causa de muerte en el mundo. Y no solo muerte, sino que discapacidad, ¿verdad? Entonces, si se puede evitar, pongámonos manos a la obra. Aquí nuestro país se está organizando con el Código Infarto, capacitando a los médicos en las regiones para el diagnóstico precoz. Un electrocardiograma es fundamental para el diagnóstico. Entonces estamos capacitando a los médicos para lograr un diagnóstico, la consulta precoz del paciente y todo el sistema de referencia y contrarreferencia para que pueda llegar el paciente a una angioplastia primaria o una angioplastia posterior cuando se evalúa la probabilidad o no de las lesiones, se evalúa y luego se decide. Hoy esta noche la Sociedad Paraguaya de Cardiología organiza una charla muy interesante en todo lo que se refiere a intervencionismo y bueno, creo que nuestro país actualmente se está organizando en todos estos aspectos y estamos muy contentos por ello. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, la recomendación de la doctora Graciela Chávez en lo que es nuestro live sobre infarto. Doctora Graciela, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos cerrando de esta forma. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos porque nos siguen. Sabemos que nos siguen en las redes. Así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestros seguidores. Próximamente estaremos con otros directos con la doctora Graciela Chávez y esperamos que haya sido de ayuda la información que hemos pasado hoy aquí para ustedes. Buenas tardes.